Bueno, bienvenidos a este video sobre algunos detalles que yo he podido determinar para la navegación de la experta y cosas que se han incluido en la publicación aprovechando pues este video. Entonces, este es el inicio de la experta y aquí, ¿qué tengo yo? Tengo los últimos documentos que consulté y los resultados de las últimas búsquedas que yo realicé y que fui a consultar allá en la publicación. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, con estos últimos documentos consultados? Que si yo le doy aquí, en la carátula que aparece, pues él me lleva al contenido de la última actualización. Siempre va a ser así. Siempre que yo vaya aquí a la carátula, me va a llevar al contenido de la última actualización. En sobre. Pero, si yo, por ejemplo, me voy aquí a este lado, y aquí dice listado de ayudas prácticas, pues hago clic acá y esta vez no fui a la última actualización, sino que fui al listado de ayudas prácticas. Es decir, puedo ir al último documento que yo haya visto en esa obra, ¿sí? Pero tengo que tener presente que haya ido a ese documento. Si de pronto fui al contenido de última actualización, o por ejemplo en el estatuto tributario, pues tanto esta caratulita como aquí me van a llevar al contenido de la última actualización. Entonces en eso debo tener cuidado. Listo. Y si yo quiero ir al último resultado o a esos resultados de búsquedas que yo hice, pues le doy clic acá y de una vez me va a dirigir allá al documento que yo consulté luego de realizar una búsqueda. Eh, en la biblioteca que tenemos, en la biblioteca tenemos pues todas las publicaciones que determinado suscriptor tiene y yo en este momento las tengo organizadas por tipo de obra que me muestra. Las colecciones, por ejemplo. Entonces aquí tengo todas las publicaciones especializadas, no importa de qué temática sean. Entonces tengo en civil, tengo en comercio, por aquí estaré, aquí en, esto es tributario, esto es contable, esto es aduanero, esto es laboral. Él me organiza por el tipo de colección o de publicación que sea, me las agrupa. Aquí están todas las revistas, a pesar de que esta sea penal, y por allá escondidita está la revista de contabilidad, no importa. Si yo las organizo por área del derecho, él ya me las va a mostrar según se haya clasificado una obra. Entonces, en mi caso, pues estamos aquí en contable, que hay 19 publicaciones. Esta negrita es de obras especializadas. Estas verdecitas, esta es de colección TAR, esta es de la colección NAI. Esta es de la colección NIF y aquí las organiza eh, por orden alfabético al parecer, salvo esta que de pronto es por la especialidad. Pero aquí voy a tener todas las obras agrupadas según el área del derecho. Yo prefiero tenerlas por tipo de obra porque así es normalmente como se venden. Entonces yo vendo las revistas, yo vendo, por ejemplo, en caso de contable, la colección NIF o la colección NICE. Entonces, yo prefiero tenerlas así. Entonces, eso es algo como interesante para que ustedes tengan en cuenta. Ahora, aprovechando que estamos aquí mirando estas publicaciones y que forma parte de esta capacitación un video que realizó Silvia Andrea Acuña respecto de qué es el derecho y cuáles son las, los elementos o más bien los actos administrativos a través de los cuales se puede expresar el derecho, en los cuales están las leyes, la jurisprudencia y la doctrina, ¿sí? Entonces vamos a mirar, pues, una muestra de cómo esa que nos explicó Andrea se refleja aquí en la parte contable. Entonces,
Miremos aquí, por ejemplo, el régimen de la profesión contable. Aquí tenemos una actualización reciente del 15 de julio sobre un comunicado de prensa de la Corte Constitucional que declaró una exequibilidad condicionada de una norma. Entonces, como vimos en ese video de Silvia Andrea, nosotros tenemos en nuestras obras las normas actualizadas. Y llegó la Corte Constitucional con una sentencia que en su video se trataba con una como jurisprudencia, la sentencia, recordemos que es jurisprudencia, y esa sentencia decretó que esta frase de esta norma, que es el artículo 85 de la ley 222 del 95, tenía una exequibilidad condicional, ¿sí? Entonces aquí, para mostrar la actualización de la norma, porque esto es una actualización de la norma, señalamos la frase de la Corte Constitucional entre paréntesis y asterisco y hacemos una nota comenzando con asterisco. Y aquí explicamos qué fue lo que hizo ese comunicado de prensa que dio a conocer esa sentencia. Y para que el suscriptor pueda tener acceso a ese comunicado de prensa, se lo adjuntamos en PDF y le indicamos que la sentencia que afectó esta norma, pues está en la página 10. Simplemente lo abrimos y nos vamos aquí a la página 10 y ahí tenemos aquí la sentencia respectiva. Entonces, esa es una forma de interactuar entre la jurisprudencia y la norma, ¿sí? Existen, por ejemplo, otro tipo de interacciones, de pronto no directamente de la jurisprudencia a la norma directamente, como normalmente sucede con la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional afecta a las normas. Dice, esta norma es exequible, esta norma es inexequible, o como en este caso, es exequible, pero con una condición. Nosotros en nuestras obras de ley no solamente decimos eso, sino que damos una pequeña explicación de por qué la Corte tomó esa decisión para que el cliente pues entienda cuál fue el efecto de de la sentencia sobre la norma. Eh, las sentencias también pueden ser de otro tipo. Por ejemplo, las sentencias del Consejo de Estado y no de la Corte Constitucional pueden tener efecto sobre la doctrina. Y aquí ya tenemos un efecto eh, adicional de la jurisprudencia, en este caso no sobre la norma, sino sobre la doctrina. Y aquí en el Estatuto Tributario tenemos, por ejemplo, este auto del Consejo de Estado que realizó algo sobre una doctrina. ¿Qué fue lo que hizo? Revocó parcialmente la suspensión provisional que se había hecho sobre una doctrina de la DIAN, la revocó. Y pues aquí tenemos las respectivas notas aclaratorias diciendo eso. Aquí, por ejemplo, este apartado que se ve aquí, que dice que recobró su aplicación, aquí es una nota sobre una doctrina de la DIAN importante sobre la tasa mínima de tributación, y aquí en lo que tengo resaltado, que dice apartado que recobró su aplicación, había una anotación que decía suspendido provisionalmente. Y aquí explicamos sobre el apartado que recobró su aplicación, explicamos qué fue lo que hizo esa sentencia del Consejo de Estado. Entonces aquí tenemos una, dos efectos sobre de las jurisprudencias, en este caso sobre la norma, que es una ley, y lo hizo la Corte Constitucional diciendo que era exequible condicionalmente un apartado de la norma, y en este caso una sentencia del Consejo de Estado, no de la Corte Constitucional, sino del Consejo de Estado, que revivió, por así decirlo, suspendió más bien una revocatoria que había hecho. Digo, vamos a suspender provisionalmente este apartado, este concepto, lo hizo con un auto
de hace algún tiempo y ahora con este nuevo de este año revocó esa suspensión. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que estaba suspendido en el concepto de la DIAN ya vuelve a aplicarse y la DIAN puede tomarlo en sus auditorías o revisiones que hace. Esos son los efectos que tiene, que les he mostrado. Ahora bien, hay otros efectos del Consejo de Estado sobre las normas, ¿sí? Pero en este caso no son sobre las leyes, sino sobre los decretos. Cuando el Consejo de Estado determina que un decreto sobrepasó lo que decía la ley, puede suspender provisionalmente ese decreto o puede anular ese decreto. Entonces, esos son, y también tenemos varios ejemplos aquí, pero pues a la vista no los tenemos, pero igual los tenemos. Eh, Ahora bien, ya hemos visto la interacción entre la norma con la jurisprudencia y la doctrina. Perdón, ya hemos visto la interacción de norma y doctrina con la jurisprudencia. Ahora miremos algunos asuntos de la doctrina en particular. La doctrina, como bien lo dijo Silvia Andrea en su video, es una interpretación de la norma. La norma puede que haya quedado oscura, como a veces lo dicen, o que puede tener muchas interpretaciones. Entonces, la doctrina lo que llega es a tratar de precisar esa interpretación o aclarar cuando de pronto la norma no se entiende muy bien. Entonces, nosotros tenemos muchos ejemplos de doctrina que hace eso. Por ejemplo, nos vamos aquí al inicio, le estoy dando como tipsitos. Tenemos aquí un explicado sobre normas de información financiera. Nos recuerde que nos vamos a ir a la última actualización. Aquí la tenemos en la carátula. Y aquí vemos que hubo un concepto de la Superintendencia de Sociedades que aclaró un tema sobre estados financieros consolidados y combinados. Ese es el tema en general. Aquí lo que hicimos, y voy a comenzar como al revés, es que el concepto, en este caso, lo tenemos acá, por el momento en PDF, porque la obra no se ha publicado. Este concepto en PDF, que ya la próxima semana debe estar en la obra, nos menciona un tema o nos responde sobre una norma de de la Superintendencia de Sociedades, de una circular externa. Aquí le hacen una pregunta y él responde. La superintendencia responde. Y nosotros con esta respuesta de la Superintendencia de Sociedades, lo que hacemos aquí es aclararla y decir, mire, esto fue lo que se consultó, esta es como la figurita para este tema en particular, que son estados financieros consolidados y combinados, y qué pasa con esa situación que el consultante preguntó. Y le damos aquí la respuesta. Esta es la respuesta que da la superintendencia. Entonces, con esa doctrina de aclaración de la norma, tenemos esta ayudita práctica que me representa gráficamente y de manera visual la persona lo puede entender más fácilmente sobre un caso en particular. ¿Cuál fue la norma o cuál es la norma que está mirando acá? Y por ejemplo, acá tenemos otros conceptos que ya están incluidos en la publicación. Simplemente los cambiamos de la publicación. Esta es la doctrina. Esto es lo que nos dice la Superintendencia de Sociedades. Y acá nosotros estamos avisando que tenemos esta ayuda práctica, que es en donde estábamos. Entonces podemos interconectarla. ¿Cuál es la norma? La norma es esta. Es un simple numeral. El numeral 2251 de la circular básica contable de las supersociedades me dice cuáles son los obligados a presentar estados financieros consolidados y combinados. Pues aquí es una norma realmente muy corta, son poquitos párrafos, la verdad. ¿Sí? Y, y bueno, pues sobre esos poquitos párrafos que están aquí, tenemos un montón de situaciones que son todas estas que están acá, que se han respondido a través de consultas de la Superintendencia de Sociedades y yo puedo ir aquí a cualquiera según la que más me interese. Y puedo ver la figurita, y puedo ver la explicación, y puedo ver el sustento, el sustento doctrinal.
Entonces la doctrina me ayuda a interpretar la norma y nosotros, más allá de que la superintendencia de sociedades lo hizo, se lo explicamos más fácilmente al consultante de tal manera que él pueda mirar la gráfica y decir, sí, esta situación es la que me sirve a mí y esta es la respuesta. Entonces ahí tenemos un asunto de interpretación de la norma a través de la doctrina de una entidad que es la superintendencia social. Ahora miremos algo como por última, como por última prueba aquí que tenemos y busquemos una cosa que está suspendida actualmente, pero me sirve de ejemplo, que son el asunto de las AKI. Y en las AKI, pues aquí tenemos cuál es la contabilización del aporte de las AKI. Pues que nos bota el buscador. Aquí tenemos, por ejemplo, directamente el concepto 89 del 2025, muy reciente. Podemos ir al concepto, aquí te vamos al índice, aquí nos vamos al concepto como tal, y aquí tenemos la respuesta a la pregunta de cómo se hace el cálculo, la contabilización del aporte a la AKI. Y él lo menciona, él de ahí hace unas consideraciones y responde de manera muy sencilla. Pero, ¿qué hacemos nosotros con esta doctrina? ¿Qué fue lo que hicimos? Pues hicimos un ejercicio en esta nota donde explicamos con casos, con la muestra de cómo sería un asiento contable al respecto, tanto como con lo que tiene el régimen de transición de la ley 100 como con la ley de reforma pensional, y colocamos un caso sencillo con grafiquitas. Miren la grafiquita que tiene aquí para poder hacer el registro contable. Hacemos el registro contable, pero adicionalmente explicamos que por el momento esta norma está suspendida. La ley 2184 2381 está suspendida y lo decimos, pero la ley no ha perdido vigencia, no se declaró inexequible, no ha sido derogada, sino que simplemente está suspendida. Y que por lo tanto, mientras siga suspendida, pues no se aplicará lo que dice ahí, pero es útil porque en el momento en que la ley recobre su vigencia, quién sabe cuándo, pues ese tratamiento contable es el que se le dará. Entonces, y si nos vamos a dar cuenta, ni siquiera la ley 2381 habla de que se tenga que contabilizar eso, simplemente es, hombre, la empresa tiene que hacer un aporte, parte a Colpensiones, parte a las AKI, y no dice nada más. Pues lo que nosotros hacemos interpre- eh, es poner en números, por así decirlo, la interpretación que nos dijo el Consejo Técnico de la Contabilidad Pública. Entonces, con estos tres sencillos ejemplos, pues les pretendía mostrar primero algo sencillo de cómo se navega en Experta, por un lado, y por otro lado, cómo es la interacción vista así en la práctica en las obras de algunos ejemplos, nada más algunos ejemplos del efecto de las sentencias o de las jurisprudencias sobre las normas, sobre la doctrina, y cómo la doctrina que interpreta la norma nosotros la hacemos todavía aún más fácil de entender con estas ayudas prácticas de figuras y de explicaciones con un lenguaje un poquitico más sencillo de la norma. Entonces, era básicamente eso. Les agradezco su atención.